Buenas noches, comunidad de Gabo Terror. ¿Cómo se encuentran hoy? Recuerden mandarnos sus historias paranormales al correo que estaremos dejando debajo de la descripción, o si has vivido algo escalofriante, para que salga en un siguiente video. Y bueno, hoy tenemos para ustedes un relato enviado por una de nuestras suscriptoras. Ya saben, relájense e imagínense que ustedes son las protagonistas de estas historias que están por escuchar a continuación. Sin más, comenzamos. Mi nombre es Estefanía y esta historia me la relató mi abuelita cuando yo tenía 20 años, allá por el año 2002. Es un relato que a la vez le contó su madre y que fue contada de generación en generación. Era muy conocida en aquel entonces. Ella era originaria de un pequeño pueblo que le dicen El Bordo en el estado de Veracruz. Esto sucedió alrededor del año 1900, más o menos, unos pocos años antes de que diera inicio a la Revolución Mexicana. En aquella época no existían caminos ni carreteras como los conocemos hoy en día. La gente se trasladaba por veredas de un punto a otro recorriendo grandes distancias, sumergiéndose en medio del cerro en ocasiones, cuando necesitaban ir a alguna otra localidad. Había un camino por el cerro, que en aquella época era conocida como el Camino de la Cabra. De hecho era un atajo. Mi abuelita me decía que por ahí la gente le recortaba hasta 2 horas de camino para llegar un poco antes a aquella comunidad, a donde los pobladores iban a comprar su comida y vender sus productos, ya que dentro de esa localidad llegaban las carretas jaladas por caballos, donde dejaban variedad de productos y personas que se transportaban en ese entonces. Hasta ese punto llegaban. Ya después de ese pueblo, la gente ya tenía que caminar grandes distancias para llegar a su casa. En ese entonces la gente decía que aquel sendero estaba embrujado, ya que en las noches se escuchaban ruidos extraños, voces de personas hablando en medio del cerro, y que se aparecía una cabra negra que hablaba y que hacía que la gente desapareciera cuando alguien decidía entrar ya muy de noche por aquel camino, por lo que la gente del pueblo trataba de evitar lo más que se podía ese sendero. Y es tanto por anochecer, nadie se acercaba por ahí. En cierta ocasión, un señor ya muy mayor de edad, como de unos 70 años, de nombre Samuel, comenta a mi abuelita que decidió tomar ese atajo a través del antiguo camino del bosque. A pesar de que conocía las historias sobre aquel sendero, a Samuel no le daba importancia a esos cuentos. Era un hombre práctico y no creía en esas cosas. Decía que eran puros inventos de la gente. En aquella ocasión a Samuel se le hizo tarde para regresar al pueblo. Ya eran las 5 de la tarde cuando se disponía a regresar al pueblo del Bordo. Pobladores de la otra localidad le comentaban que mejor se quedara y se fuera al día siguiente, pero Samuel era una persona exasperada, ¿saben? No, necesito llegar para alimentar a mis animales, dijo antes de irse. La gente de aquella localidad, al darse cuenta que Samuel comenzaba a tomar aquella vereda, le advirtieron que no sería una buena idea tomar ese atajo, ya que le agarraría la noche a mitad de camino. Pero Samuel no les hizo caso y se adentró por aquel camino serpenteante para llegar más rápido a su hogar, o al menos eso pensaba. Caminaba con demasiada cautela, pisando las hojas que caían de los árboles por donde caminaba. El sendero, al ser un poco transitado, era fácil perderse por ahí, ya que la vegetación crecía en abundancia, bloqueando el paso por tramos, por lo que uno se tenía que desviar por pocos metros y retomar el camino nuevamente metros más adelante. Comenzaba a caer la noche. La niebla se empezaba a hacer más espesa a medida que Samuel avanzaba. El aire frío de la noche le calaba hasta los huesos. Podía exhalar vapor por su boca a cada paso que daba. Encendió su lámpara de mano para alumbrar el camino. Por un momento se sintió más seguro. Ya iba a medio camino. De repente, sentía el crujido de las ramas bajo sus pies y los ruidos extraños que resonaban a lo lejos comenzaban a inquietarlo. Un escalofrío le recorrió la espalda cuando escuchó lo que parecían ser gritos a lo lejos, apenas perceptibles entre el murmullo del viento. Aceleró el paso, tratando de dejar atrás esos sonidos inquietantes. La oscuridad se volvía cada vez más densa y la niebla casi no dejaba ver más allá de unos pocos metros.
De repente, sintió unos pasos detrás de él. Se giró rápidamente, alumbrando con su lámpara, pero no vio a nadie. Solo la estrecha vereda por donde él venía. Los árboles retorcidos parecían quebrarse en aquel viento fuerte que pegaba en aquella noche. De pronto, comenzó a escuchar gritos a lo lejos. Gritos que cada vez se iban haciendo más fuertes conforme avanzaba, resonando en la noche, como un coro tenebroso. Samuel sintió que el miedo le comenzaba a paralizar, arrepintiéndose de haber tomado aquel atajo, pero ya era tarde para echarse atrás. Ya iba a mitad de camino, no tenía sentido volver, y esa niebla en aquella ocasión no ayudaba mucho con la visibilidad por aquel sendero. De pronto, la luz de su lámpara comenzaba a parpadear, amenazando con dejarlo en la completa oscuridad. Desesperado, trataba de recordar algún otro camino alternativo por donde pudiese desviarse, pero el frío dentro de aquella oscuridad y el temor lo comenzaban a consumir poco a poco. De repente, al alumbrar sobre la vereda, vi una cabra en medio de esta, como a unos 5 metros de distancia. Su pelaje era completamente negro y sus ojos brillaban en medio de aquella oscuridad, dándole un aspecto siniestro y sobrenatural. La cabra comenzaba a caminar hacia Samuel, y estando por llegar se detuvo frente a él, bloqueándole el paso. Samuel, y algo asustado, intentó rodearla, pero aquel animal al ver esto también se movió junto con él, siguiéndolo con la mirada y emitiendo un sonido bajo, como si estuviera pronunciando palabras. Sin darse cuenta, de un momento a otro la cabra miró fijamente a Samuel, y este comenzó a hablarle en una lengua extraña que no entendía Samuel. Retrocedió, tropezándose y cayendo al suelo. Su lámpara se le escapó de las manos y rodó unos metros, quedando encendida, pero insuficiente para alumbrar a aquel ser. No puedes escapar, dijo una voz gruesa y de ultratumba, proveniente de aquel animal. Samuel sabía que esa criatura había sido la que pronunciaba esas palabras. Estaba más que arrepentido por haber seguido por aquel camino, pero el arrepentimiento no le serviría de nada. No en aquella ocasión. Sintió el miedo apoderarse de él. Intentó levantarse, pero sus piernas no respondían. Aquella cabra comenzaba a avanzar lentamente hacia él. No la veía, pero escuchaba los pasos de ese animal acercándose hacia él. De repente, se detuvo todo. Ya no se escuchaba nada, ni aire, ni los grillos. Aquel sitio se sumergió en un completo silencio, como si se detuviera el tiempo, como si el sonido se hubiera esfumado para siempre. En eso Samuel levantó rápidamente su linterna del suelo. La cabra se detuvo a un paso de Samuel. Él sintió su aliento caliente y fétido de aquel ser. Alumbrando con su lámpara hacia el suelo, lograba ver sus 4 patas de aquel animal. De la nada, sintió una mano que tocaba su hombro. Al alumbrar hacia atrás, su rostro se llenó de un terror. Quería gritar del susto, pero su grito se quedaba ahogado en su garganta. Ahí se encontraba un ser que parecía ser una anciana, alta, delgada. Tenía toda su piel pegada a sus huesos. Su piel era arrugada y parecía como si tuviera escamas en la espalda. Como pudo, Samuel salió corriendo de ahí sin voltear. Al hacerlo, escuchó un grito aterrador que le heló toda la sangre y estremeció todo su cuerpo. Pero a él no le importó y siguió corriendo como pudo hasta llegar al pueblo. Gritaba por ayuda. Los pobladores salieron corriendo para ver qué estaba pasando. Vieron a Samuel salir por aquel camino, repitiendo una y otra vez: la vi, es verdad, sí existe. Vi a la cabra negra, me habló, me quiere llevar. Decía una y otra vez. Un poco rato cayó desmayado. Al día siguiente, Samuel le contó a todo el pueblo lo que había presenciado aquella noche. Lo raro aquí es que a los pocos días Samuel perdió la vida en circunstancias extrañas. Todo el pueblo lo conocía bien. El señor no tomaba, no tenía ningún vicio. Lo encontraron recargado sobre un árbol, mirando hacia aquel sendero por donde había venido. Y además, alrededor de este, se encontraron pisadas como de una cabra. A raíz de este suceso, aumentó el temor hacia ese lugar. Nadie volvió a recorrer ese sendero al anochecer. Poco a poco la gente dejó de transitar por aquel camino.
El recuerdo de Samuel se convirtió en una advertencia para aquellos que querían ingresar por aquel sendero, que quedaría abandonado y olvidado conforme pasaba el tiempo, desapareciendo de la vista de todos. Se llegaron a colocar letreros de advertencia por parte de los pobladores para que nadie pudiera adentrarse por aquel camino maldito. Espero que les haya agradado mi historia. Recuerden darle like al video y suscribirse si aún no lo han hecho. Nos vemos para un siguiente video de terror. Hasta la próxima.